¿Y si te dijera que El Salvador esconde secretos geográficos tan absurdos, tan imposibles, que la mayoría de los atlas del mundo ni siquiera se molestan en mencionarlos? ¿Y si te dijera que existe aquí un lago que nació del fuego de un volcán y que en este país, el más pequeño de América continental, hay una variedad geográfica que avergüenza a naciones 10 veces más grandes? Cuando lleguemos al dato número 15, vas a entender por qué El Salvador no es simplemente un pequeño punto en el mapa de Centroamérica. Es uno de los experimentos geográficos más extraordinarios y más subestimados que el planeta Tierra jamás haya ejecutado. ¿Listo? Porque esto apenas comienza. Dato número 1. El país más pequeño de América continental que concentra más volcanes por kilómetro cuadrado que casi cualquier otro lugar del planeta. El Salvador cubre apenas 21.041 kilómetros cuadrados. Puedes cruzarlo en carro en aproximadamente 3 horas. Y sin embargo, dentro de ese espacio diminuto alberga más de 20 volcanes activos, convirtiendo a este país en uno de los territorios con mayor densidad volcánica del continente americano. No estamos hablando de conos apagados y olvidados. Estamos hablando de gigantes que respiran, que expulsan gases y que han forjado literalmente cada centímetro del suelo sobre el que viven más de 6 millones de personas. El Salvador se asienta sobre la zona de subducción donde la placa del Coco se hunde bajo la placa del Caribe, generando una presión que encuentra su salida en forma de volcanes distribuidos a lo largo de toda la franja central del país. Esta violencia geológica no es una maldición. Cada erupción del pasado depositó minerales que convirtieron este territorio en una de las tierras más productivas de la región. Los salvadoreños no viven a pesar de sus volcanes. Viven gracias a lo que esos volcanes hicieron con su tierra. Dato número 2. El lago que nació de una catástrofe volcánica y que hoy es el espejo de agua más grande de Centroamérica en territorio de un solo país. El lago de Ilopango no es simplemente un lago. Es la cicatriz más hermosa y más inquietante que un volcán puede dejar sobre la tierra. Hace aproximadamente 1500 años, una erupción devastadora hizo colapsar una caldera en el corazón del territorio salvadoreño. La tierra se hundió, y lo que quedó fue un cráter que el tiempo llenó de agua. Con más de 72 kilómetros cuadrados de superficie y profundidades que superan los 230 metros, Ilopango es el lago más grande dentro del territorio de un solo país centroamericano. En su centro emergen unas pequeñas islas conocidas como los Panchitos, que son la cima de un domo de lava que creció desde el fondo del lago en el siglo pasado. El lago de Ilopango es un volcán dentro de otro volcán, rodeado de agua, en el centro de un país rodeado de más volcanes. Una muñeca rusa geológica que deja sin palabras a los científicos que lo estudian. Dato número 3. La cadena volcánica que atraviesa el país de extremo a extremo como una columna vertebral de fuego. Una línea de volcanes perfectamente alineados, que los geólogos llaman la Sierra Apaneca y la Matepec, compone la espina dorsal geográfica de todo el país. Esta alineación no es casualidad, es el resultado de la subducción de placas tectónicas que fuerza el magma a ascender siguiendo fielmente la línea de la costa del Pacífico. El volcán de Santa Ana, el Ilamatepec, es el más alto del país con 2.381 metros y en su cráter alberga uno de los lagos cratéricos más espectaculares de América Central. El volcán de San Miguel, en el extremo oriental, es uno de los más activos de la cadena. Entre estos dos gigantes, la cadena volcánica fue creando valles y mesetas que dieron forma al paisaje interior, concentrando los suelos más fértiles donde los salvadoreños construyeron sus principales ciudades. La geografía volcánica define dónde vive su gente, dónde crece su comida y cómo fluye su agua. Dato número 4. El volcán que tiene un lago en su cráter que cambia de color según la actividad que ocurre en sus propias profundidades. En la cumbre del volcán de Santa Ana, a más de 2.300 metros de altitud, descansa uno de los paisajes más surrealistas del continente. Su cráter contiene un lago cuyo color cambia visiblemente según la actividad volcánica en sus entrañas. En periodos de calma, el lago aparece en tonos de verde turquesa intenso producidos por la combinación de azufre y minerales disueltos en sus aguas ácidas. En periodos de mayor actividad, los gases emergentes modifican la química del agua y alteran su coloración hacia tonos amarillentos o grises. Es uno de los lagos cratéricos más ácidos de la región. Alcanzarlo requiere horas de caminata a través de bosques nubosos cargados de neblina, y cuando finalmente aparece el lago en el horizonte del cráter, la experiencia que describe cualquiera que lo ha visto es siempre la misma:
Parece que el planeta está mostrando algo que no debería poder existir. Dato número 5. La costa del Pacífico que genera algunas de las olas más largas y perfectas del mundo, convirtiendo a este pequeño país en un destino surfístico de talla global. La configuración de la plataforma continental salvadoreña, combinada con las corrientes del Pacífico Norte y las características del fondo marino, crea condiciones de oleaje que los surfistas del mundo catalogan entre las más excepcionales del planeta. La playa El Tunco, el Sunsal, la Bocana y el Punta Roca de la Libertad generan olas que rompen a lo largo de formaciones rocosas de manera tan consistente y larga que convierten a El Salvador en uno de los mejores destinos de surf del continente. La ola del Punta Roca es reconocida como una de las mejores olas de punto de toda América, con rompientes que se extienden por más de 300 metros. El Salvador ha sido sede de competencias internacionales y reconocido como uno de los destinos surfísticos más relevantes del mundo. Todo esto en un país que cabe 3 veces dentro de muchas provincias de sus vecinos centroamericanos. Dato número 6. El único país de América Central sin costa en el Atlántico, y como esa condición geográfica moldeó toda su historia y su economía. El Salvador es el único país de América Central sin costa en el Mar Caribe, y esa condición ha tenido consecuencias profundas en su identidad. Completamente orientado hacia el Pacífico, desarrolló rutas comerciales y dinámicas económicas radicalmente distintas a las de sus vecinos caribeños. Mientras Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica podían mirar hacia 2 océanos, El Salvador concentró toda su relación exterior en un solo frente marítimo. Esa circunstancia explica en parte por qué el café salvadoreño, cultivado en los valles volcánicos del interior, se convirtió en el eje de la economía durante décadas. Sin puertos caribeños para el comercio atlántico, El Salvador perfeccionó sus rutas del Pacífico y construyó una identidad exportadora que giró durante generaciones alrededor de ese único frente marítimo. Un solo océano. Una sola fachada. Y toda una nación que construyó su historia mirando en esa única dirección. Dato número 7. Los valles intermontanos que crearon el corazón agrícola más productivo del istmo centroamericano. Entre las cadenas volcánicas que atraviesan El Salvador de poniente a oriente se encuentran valles de altura que combinan altitud, temperatura y suelo de una manera que los agrónomos describen como prácticamente perfecta para la agricultura. El Valle de Zapotitán, el Valle de las Hamacas donde se asienta San Salvador y las planicies del interior fueron moldeados por siglos de deposición de cenizas volcánicas ricas en minerales y por ríos cargados de sedimento. Las temperaturas en las alturas medias del país se mantienen entre los 18 y los 24 grados casi todo el año. Estas condiciones convirtieron al territorio salvadoreño en uno de los más fértiles de América Central, capaz de sostener densidades de población que en otras geografías habrían sido imposibles. El Salvador llegó a ser el país más densamente poblado de América continental precisamente porque su suelo podía alimentar a tanta gente en tan poco espacio. La combinación de valles, clima volcánico y suelo fértil fue la condición geográfica fundamental que hizo posible todo lo demás. Dato número 8. El río Lempa, el sistema fluvial más importante de Centroamérica, que atraviesa 3 países antes de cruzar El Salvador de norte a sur. El río Lempa es el río más largo y caudaloso de toda América Central. Nace en Guatemala, cruza una porción de Honduras y entra a El Salvador donde recorre más de 320 kilómetros antes de desembocar en el Pacífico. Su cuenca cubre aproximadamente la mitad del territorio nacional y es el principal sistema de captación de agua dulce del país. Sus aguas represadas en varias centrales hidroeléctricas generan una parte significativa de la electricidad nacional. Pero lo más extraordinario está en su historia geológica. El Lempa existía antes de que los volcanes que hoy bordean su cauce se formaran. Es un río que vio nacer a los volcanes a su alrededor, sobrevivió erupciones y encontró nuevas rutas alrededor de cada obstáculo que la geología le puso en el camino durante miles de años. El Lempa no solo atraviesa El Salvador. En cierta manera, El Salvador se construyó alrededor del Lempa. Dato número 9. Los bosques nubosos de El Salvador, ecosistemas suspendidos entre la niebla que albergan especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. A elevaciones que superan los 1800 metros, en las laderas más altas de los volcanes salvadoreños, existen franjas de bosque donde la niebla es tan constante y densa que los árboles nunca terminan de secarse.
Estos bosques nubosos, presentes en el Cerro Verde, en el macizo de Apaneca y en las laderas del volcán de Santa Ana, son ecosistemas que los científicos consideran irreemplazables. Los árboles capturan la humedad directamente de las nubes, generando precipitación que alimenta los ríos que bajan hacia los valles donde vive la mayor parte de la población. Los bosques nubosos salvadoreños albergan una concentración extraordinaria de especies endémicas de aves, anfibios, orquídeas y helechos que no existen en ningún otro lugar del mundo. Cada hectárea que desaparece en las alturas lleva consigo especies que la ciencia ni siquiera ha tenido tiempo de catalogar. Son bibliotecas biológicas que se consumen antes de que alguien haya podido leerlas. Dato número 10. La concentración de sitios arqueológicos que revelan que este pequeño territorio fue uno de los grandes escenarios de la civilización maya clásica. Debajo del paisaje volcánico de El Salvador yace una historia arqueológica que pocos países centroamericanos pueden igualar. Joya de Serén es el ejemplo más extraordinario. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, preserva una aldea maya del siglo VI que quedó sepultada bajo metros de ceniza volcánica en cuestión de horas, de manera tan rápida que los arqueólogos encontraron alimentos aún sobre las mesas y espacios domésticos intactos como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. Los científicos comparan a Joya de Serén con Pompeya, con la diferencia de que la aldea salvadoreña ofrece una ventana única a la vida cotidiana de la gente común de la civilización maya. Mientras en otros sitios mayas se preservaron templos y monumentos al poder, aquí un volcán congeló para siempre la vida de personas que cultivaban la tierra sin saber que aquella noche iba a ser la última de su aldea. Dato número 11. El Parque Nacional El Imposible, un nombre que no es exageración sino descripción exacta de un ecosistema que la propia geografía protegió del ser humano durante siglos. El nombre del parque nacional más importante de El Salvador no es poético ni metafórico. Es una descripción geográfica precisa. Durante siglos, el relieve extremadamente accidentado de esta región del occidente, con barrancos profundísimos, ríos torrentosos y laderas casi verticales, hizo literalmente imposible el acceso humano regular. Y esa imposibilidad accidental fue la mayor bendición que pudo tener uno de los últimos remanentes de bosque primario del país. El parque protege una extensión de bosque que alberga más de 400 especies de aves, más de 100 de mamíferos y árboles de dimensiones que en el resto del país desaparecieron hace generaciones. Los ríos que nacen dentro de sus límites abastecen de agua a comunidades de zonas mucho más bajas. La geografía extrema que impidió durante siglos el paso de agricultores y madereros resultó ser la forma más duradera de conservación que pudo haber existido. Dato número 12. El sistema de esteros y manglares del litoral salvadoreño, uno de los más productivos de toda América Central. Entre los volcanes y el Océano Pacífico existe una franja de tierra que juega un papel ecológico de una importancia mucho mayor de lo que su extensión sugiere. Las planicies costeras bajas de El Salvador albergan uno de los sistemas de esteros y manglares más extensos y productivos de América Central. En sus aguas semicerradas se reproducen las larvas de decenas de especies de peces, camarones, cangrejos y moluscos que luego pueblan las aguas del Pacífico. Los manglares funcionan además como barreras naturales que amortiguan el impacto de las marejadas y capturan carbono de manera tan eficiente que los científicos los consideran entre los ecosistemas con mayor capacidad de almacenamiento de carbono del planeta. La bahía de Jiquilisco, en el departamento de Usulután, alberga el sistema de manglares más extenso del país y es reconocida como uno de los ecosistemas costeros más relevantes de toda América Central. Dato número 13. La posición de El Salvador en el corredor seco centroamericano y por qué lo convierte en uno de los países más sensibles a los cambios en los patrones de lluvia del planeta. El Salvador forma parte del corredor seco centroamericano, una franja de territorio especialmente sensible a fenómenos climáticos del Pacífico como el Niño y la Niña. Cuando el Niño se activa, las lluvias se reducen significativamente, poniendo bajo estrés hídrico las cuencas del Lempa y los acuíferos de los que depende la agricultura. Cuando la Niña toma el control, las precipitaciones se intensifican y los ríos desbordados afectan a miles de familias. Esta vulnerabilidad está directamente relacionada con la geografía. La falta de costa caribeña priva a El Salvador de la influencia reguladora que el Atlántico ejerce sobre sus vecinos. El Pacífico, más vasto y sujeto a mayor variabilidad, es el único océano que marca el ritmo de las lluvias salvadoreñas. Y ese océano, en los últimos años, ha estado marcando ritmos cada vez más erráticos e impredecibles. Dato número 14.
La densidad de población más alta de América continental y la única explicación posible, la extraordinaria generosidad del suelo volcánico. El Salvador es el país más densamente poblado de toda América continental. Y la pregunta que cualquier geógrafo se hace ante ese dato es inevitable: ¿cómo es posible que un territorio tan pequeño haya podido sostener a tanta gente? La respuesta está en los volcanes. El suelo de origen volcánico de El Salvador es extraordinariamente rico en minerales esenciales para la agricultura. El nitrógeno, el fósforo y el calcio que las erupciones del pasado depositaron en sus tierras crearon una base agrícola capaz de sostener cosechas repetidas sin agotarse. Los valles de altura, con sus temperaturas moderadas, permitieron una agricultura diversa que durante siglos alimentó a poblaciones crecientes. El Salvador es un caso único donde la geografía volcánica, percibida en otras partes principalmente como amenaza, resultó ser el fundamento de la capacidad de sustento humano más alta de toda América. Dato número 15. El Salvador, el país que cabe en un espacio diminuto pero que contiene, comprimida en ese espacio, una versión completa del mundo geográfico centroamericano. Este es el dato que resume todo lo anterior. Dentro de sus 21.041 kilómetros cuadrados, El Salvador contiene volcanes activos, un lago cratérico de más de 70 kilómetros cuadrados, bosques nubosos a más de 2.000 metros de altitud, valles fértiles, ríos que atraviesan 3 países, costas de surf de talla mundial, sistemas de manglares de importancia continental y sitios arqueológicos de relevancia global. Ninguno de esos elementos existe de manera accidental. Cada uno es consecuencia de la geología volcánica que forjó este territorio y de su posición en el corazón del istmo centroamericano. El Salvador tiene la extensión de un estado mediano, pero tiene la complejidad geográfica de un continente en miniatura. Es el país que el planeta diseñó para demostrar que el tamaño no tiene nada que ver con la profundidad. Y ese contraste entre lo que El Salvador mide y lo que El Salvador contiene es la verdad geográfica más impactante de toda Centroamérica. Y ahí lo tienen. El Salvador no es simplemente el país más pequeño de América continental. Es el lugar donde la Tierra decidió comprimir más cosas extraordinarias en menos espacio que en casi cualquier otro punto del planeta. Volcanes que crean suelos, lagos que nacen de cráteres, costas que generan olas de categoría mundial, bosques que fabrican su propia lluvia, ríos que sobreviven erupciones, y aldeas que el tiempo congeló bajo la ceniza para que el mundo nunca olvidara que aquí vivió gente que construyó civilización en el corazón del fuego. Si este video cambió la manera en que ves a este país extraordinario, dale like y suscríbete para más contenido que transforma la forma en que entiendes el mundo. Compártelo con alguien que necesite saber que el planeta es mucho más increíble de lo que parece. ¿Cuál de los 15 datos te dejó más impactado? Cuéntame en los comentarios.